Buenas noches, esta viene a ser nuestra última conferencia de la serie de ponencias que se han dado en el marco de la Semana Clima, organizada por la Comisión Ambiental de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Esta noche tenemos el agrado de contar con la presencia con la ingeniera agrónoma de la Universidad EARTH, Carla Solís Escobedo, quien tiene experiencia y trabaja actualmente como coordinadora de Sarapiquí Resiliente para el Cambio Climático de la empresa Fundecor, bueno, la organización Fundecor. Ella elabora propuestas sobre el plan de acción climática para Sarapiquí e incluso en proyectos de prevención del conflicto de la frontera agrícola y boscosa en esa área. Además, cuenta con experiencia en huertas saludables y ha realizado incluso una pasantía en el grupo cooperativo Gredo San Diego, Sendas de Riaza, en España. Y además ha desarrollado actividades en educación ambiental. Además, tiene cuenta experiencia de trabajo en el Centro de Investigación y Desarrollo de Energías Renovables. Así que para la comisión y para las personas acá presentes es un gusto contar con esta conferencia sobre los sistemas de producción desde la soberanía alimentaria. Así que, bueno, concedo la palabra para disfrutar de esta conferencia. Hola, muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan si me confirman, porfa, si están viendo. Sí. Ok, buenísimo. Bueno, para mí es todo un placer estar acá. La verdad me siento súper agradecida por la oportunidad. Como lo dijo Chari, mi nombre es Carla Solís, soy ingeniera agrónoma, me gradué en diciembre del año pasado, entonces estoy nuevita, pero cuando Chari me escribió para hablar sobre este tema, me preguntó, ¿sabe sobre la soberanía alimentaria? ¿Conoce? ¿Ha estado ligada de alguna forma? ¿Ha trabajado con proyectos sobre soberanía alimentaria? Y yo, sí, claro, todo lo que yo creo que hago está ligado de alguna forma a la soberanía alimentaria. Bueno, primero vamos a ver qué es. Y me gustaría empezar diciendo que en 1996 fue la primera vez que se habló sobre el término de soberanía alimentaria. Fue en Roma, en un congreso sobre alimentación de la FAO. Ni siquiera era un término ya definido, simplemente surgió el término y a partir de ahí, a partir de 1996, se empezó a abarcar como mucho más este tema y o sea, a formarse como ya en serio un proyecto sobre soberanía alimentaria. Luego de que se habló por primera vez en 1996, surgió una mujer que se llama Nayeli, espero estarlo pronunciando bien. Era una muchacha símbolo de una aldea, ella trabajó para la defensa de la soberanía de su aldea y de muchas aldeas alrededor. Ella es de Mali, de un país de África. Y en honor a ella, en el 2007 se hizo un foro sobre la soberanía alimentaria. Y esta foto que ven acá es, bueno, es de ese foro que se realizó. Entonces, en ese foro se acordaron los 6 pilares de la soberanía alimentaria. Y yo creo que esto va a venir como a contestarnos qué es. Les voy a hablar, ojalá, voy a tratar de ser muy breve, de los 6 pilares. El primer pilar es que se centra en alimentos para los pueblos. O sea, que pone la necesidad de la alimentación de las personas en el centro de las políticas. O sea, que ya viene a ser algo a nivel estatal. Y además que insiste en que la comida es algo más que una mercancía. Cuando estuve investigando acerca de la soberanía alimentaria, para venir a hablarles con más conocimientos y demás, me encontré extractos del foro que se realizó en el 2007, donde se establecieron estos pilares. Y me gustaría que vieran este video, yo espero que se escuche bien. Se los voy a poner, cualquier cosa me avisan y lo volvemos a poner. Me gustaría que vieran, es un video cortito de 20 segundos y los últimos segundos, o sea, las últimas frases que el muchacho hace
a mí me impactaron muchísimo, entonces se los voy a compartir. Concept of food security has been used to oppress and to dominate our people and to subvert the natural course of things. We don't just talk about putting something on our dining table and calling it food. We are talking about something wholesome, something produced by us, suitable to our land, to our environment, to our culture. Bueno, no sé si le pusieron suficiente atención, pero a mí me encanta la forma en la que él dice, no se trata solamente de que haya un plato de comida al frente, porque eso es seguridad alimentaria, eso es que tengamos acceso a la comida, sino o sea, la soberanía alimentaria va mucho más allá, entonces no es solamente que tengamos la comida, sino es qué estoy comiendo y cómo llegó esa comida a mi plato, o sea, cómo me alimento y con qué me estoy alimentando. Entonces, bueno, viene el segundo pilar, que es que pone en valor a los proveedores de los alimentos. Apoyan medios de vida sostenibles, entonces, y bueno, y respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, mañana sé que van a ir a una huerta a trabajar, algunos, espero que algunos de los que están aquí vayan, y otros sé que hay gente que también ha trabajado en el campo y sabe lo difícil que es, saben lo que es estar a la par de un productor y ver que se levanta súper temprano, trabaja de sol a sol, digamos. O sea, es muchísimo el trabajo, no hay descanso. Justo ahora, hace unos minutos, hablaba con un señor que tiene ganado y él me decía, es que nunca paro de hacer 20.000 cosas, siempre tengo que estar haciendo todo. Entonces, parte de la soberanía alimentaria establece que el respeto, o sea, establece la importancia del respeto que se debe tener a todas estas personas que producen. Y no solamente, o sea, en este caso, bueno, ojalá de forma orgánica o de forma amigable con el ambiente, sino también de forma convencional. O sea, el trabajo siempre es muy duro y a veces no se respeta eso. Y parte de la soberanía alimentaria es no solamente que sea una vida, o sea, que tengamos acceso a comida sana y a la comida que yo deseo, sino que también esa forma de producir y que los productores tengan o sea, que realmente respeten el modo de vida de cómo ellos están produciendo. Entonces eso es súper importante. El tercer pilar que se abarca es que localiza los sistemas alimentarios. Esto quiere decir que reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos. Y aquí quiero contarles sobre una experiencia que tuve cuando estuve de pasantía en España. Conocí a un señor que era increíble en un congreso de educación ambiental y él nos comentaba sobre el proyecto que él tiene y lo que hace es que va a escuelas y les dice, montemos un menú de acuerdo a lo que hay en esta época del año. Entonces, claro, en España están las épocas del año supermercadas y no todo se produce al mismo tiempo porque el clima no lo permite. Entonces, por ejemplo, si en verano tenemos tomates de secano, pues en verano servimos tomate en el comedor, pero si en invierno no hay tomate, pues no lo servimos. ¿Por qué? Porque eso es parte de reducir la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos. Si en mi país o si en mi lugar donde estoy viviendo no tengo acceso a ciertos tipos de comida, los voy a tener que traer desde otro lugar súper largo. Y también parte de la contaminación que se está asumiendo la agricultura en este caso es por la distancia del transporte. También en España, por ejemplo, cuando estaba allá, estuve estudiando una situación de que cortaron un montón de olivos y empezaron a meter aguacates. Y bueno, la huella hídrica era increíble, era altísima, porque no era una zona de aguacates y había que estar regando y demás. Entonces, si acortamos esta distancia entre proveedores y consumidores, nos vamos a ahorrar muchos de los problemas ambientales que no queremos a futuro y que más bien complican más la situación con el cambio climático. Y otro aspecto que sobrelocaliza los sistemas alimentarios es que rechaza el dumping. Yo no sé si han escuchado sobre el dumping, pero es vender por debajo del precio para eliminar las competencias. Entonces lo hacen grandes transnacionales, grandes monocultivos que ponen el precio por debajo. Ellos establecen el límite de precio y entonces los demás, los pequeños productores no pueden competir contra eso. Y eso no es una práctica de comercio justo. En estas imágenes que están acá, a mí me encanta este tema de la soberanía alimentaria porque abarca tanto y en este caso, por ejemplo, mencionamos sobre las prácticas comerciales justas, ¿verdad? La de Medellín.
hablamos sobre las prácticas comerciales justas. Y entonces, si tenemos prácticas comerciales justas, aportamos también a los... Está el micrófono apagado. Sí, me escucho, sí. Y yo ahora sí. Listo. Ok. Entonces, bueno, el tercer pilar es ese. Seguimos con el cuarto pilar. Sitúa el control a nivel local. El control lo pone en las manos del proveedor local y además rechaza la privatización de los recursos naturales. Esto va a dejar que muchos pequeños y medianos agricultores tengan acceso a mercados locales y a una competencia justa, ¿verdad? El quinto pilar es que promueve el conocimiento y las habilidades. Hace muchos años, cuando no existía toda esta locura de los agroquímicos, se trabajaban con conocimientos tradicionales y se producía la comida de todo el mundo, claro, en ese momento éramos muchísimo menos, pero se producía. Y esos conocimientos tradicionales que hicieron por muchísimos años los deberíamos de estar trabajando ahorita y los deberíamos de aprovechar. Entonces, a mí me gusta mucho este quinto pilar porque no solamente pone en práctica los conocimientos tradicionales, sino que utiliza el B, que es utilización de la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras. Y además que rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales. Entonces, si hiciéramos un combo de lo mejor que tenemos, que son los conocimientos ancestrales y tradicionales, además de la tecnología que tenemos ahora para hacer muchas investigaciones, y además rechazamos los sistemas monocultivos extensivos, excesos de agroquímicos y demás, podríamos apoyar a la soberanía alimentaria. Entonces, con esto llegamos al sexto pilar, que es el último, que es compatible con la naturaleza. Entonces, maximiza las contribuciones de los ecosistemas y rechaza el uso intensivo de monocultivo, industrializado y demás métodos destructivos. Yo no sé si han escuchado, yo ahora estoy aquí trabajando con bastantes ingenieros forestales y ellos trabajan con un sistema que se llama sistemas de, digamos, analogía forestal. Entonces lo que hacen es replicar el bosque en cultivos de parcelas de árboles forestales. Entonces, este tipo de, llegar a compatibilizarse con la naturaleza es lo que la soberanía alimentaria quiere de alguna forma u otra. ¿Por qué nos interesa tanto la soberanía alimentaria? Porque es que es un tema que deberíamos estar hablando, no solo yo aquí con muy poca experiencia, sino muchísimas personas y seguir, y ojalá que sigan nuestros mentos dando vuelta. Porque sin el derecho a la alimentación no se puede asegurar ni la vida, ni la dignidad humana, ni el disfrute de otros derechos humanos. Por eso es tan importante. Les voy a hablar un poco como de mis experiencias con la soberanía alimentaria sin yo saber que se llamaba soberanía alimentaria. Cuando estaba como en segundo año de la universidad, teníamos que hacer un trabajo de una semana que le llaman experiencia agroempresarial. Y bueno, yo fui con una compañera y resulta que contactamos a una señora, doña Emerita Chávez, que tenía una huerta y un vivero orgánico. Pues nosotros fuimos, estuvimos ahí una semana, trabajamos con ella. Ella tenía estas lechugas en hidroponía en el corredor de la casa, o sea, en un corredor de 2x3. Y tenía esta huerta que está acá, en un lote cercano a la casa. Esta señora, doña Emérita, bueno, era una muchacha, estaba joven. Ella tiene una maestría del CATIE en cultivos orgánicos, en producción orgánica. Y ella no estaba trabajando. El esposo sí, trabajaba y ella no. Ella se quedó con su niña de 4 años, bueno, ahorita debe tener como un par de años más. Y ella se quedaba en la casa con la niña y le enseñaba sobre la importancia de producir sus propios alimentos. Ella estaba contribuyendo a la soberanía alimentaria. Yo creo que ella sí sabía que ella estaba contribuyendo. Y además, algo que me parece súper interesante es que ella no solamente se queda con su conocimiento
para ella y para su hija, sino que lo compartía. Entonces ella en esta huerta que estaba acá, daba talleres a los vecinos sobre cómo producir de forma orgánica, preparar bioinsumos y demás. Y bueno, y en esta otra foto, en el centro, fue una experiencia que, bueno, cuando estaba en la universidad igual teníamos que ir a comunidades. A mí me tocó ir a una comunidad en Santa Rosa de Guásimo, súper, súper adentro, ¿verdad? Y conocí a don Carlos y a doña Pilar. Don Carlos y doña Pilar son personas que toda la vida vivieron en una zona marginal en San José y pasaron muchas necesidades y tuvieron muchas complicaciones en la vida de ellos, en la salud, y decidieron irse al campo. Vendieron todo lo que tenían y se fueron al campo. Lograron conseguir una parcela. En esa parcela ellos producían plátano, yuca, malanga, ñame, tenían gallinas, preparaban el concentrado de las gallinas con el suero de la leche del vecino, con el nacero que tenían sembrado, tenían cerdos, tenían de todo. Ellos estaban contribuyendo a la soberanía alimentaria y era un sistema de producción. Ellos sabían que estaban produciendo o sea, ellos sabían que estaban haciendo soberanía alimentaria, posiblemente no tenían ni idea. Pero ellos en algún momento de su vida dijeron, no queremos estar así, no queremos saber si vamos a tener o no vamos a tener alimento, no sabemos qué estamos comiendo, y decidieron irse al campo y producir sus propios alimentos. Otras de las experiencias que quería comentarles es que igual cuando estuve en pasantía en España, bueno, mi tema principal era sobre educación ambiental y yo les hablaba sobre la soberanía alimentaria y les hablaba sobre la importancia de producir nuestros alimentos y demás. Y bueno, yo trabajaba con chicos desde 8 o 9 años hasta 17 años. Y yo les decía que sí, que una huerta, que la importancia de comer lo local y que comer lo que producimos y demás. Y ellos me decían, o sea, vivimos en Madrid, o sea, en edificios verticales donde no tenemos espacio. Y entonces hicimos una huerta vertical. En este caso, claro, tenemos plantas ornamentales porque estamos en pleno invierno y nada nos iba a pegar que no fueran ornamentales. Pero ahí ya nació la idea y me acuerdo que de los últimos grupos llegaron 2 chicos y me dijeron, sí, vamos a hacer el huerto vertical y vamos a tener lechugas para comer para la ensalada. Y ya a mí eso me llenó muchísimo y ya a mí eso me daba como la sensación de que estaba aportando a la soberanía alimentaria de alguna forma u otra. Y luego tengo esta otra foto de una huerta que resulta que el director del albergue donde yo estaba trabajando, que no estudió nada relacionado a agronomía ni nada de esto, tenía una huerta muy cerca de su casa. Él vivía en las afueras de Madrid y tenía una huerta, tenía moras, tenía como frambuesas, tenía calabazas, tenía papa, tenía tomate, tenía algunas cosillas. Él le enseñaba a sus hijos sobre la importancia de producir sus propios alimentos y la importancia de producirlo de forma orgánica, de saber que no me estoy comiendo puros agroquímicos, sino de saber que realmente estoy comiéndome algo sano. Entonces, esas son algunas de las experiencias que tuve con respecto a la soberanía alimentaria. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo todos? No solamente qué estoy haciendo yo, qué está haciendo el MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que estamos haciendo todos. Según la FAO, deberíamos de poder aportar a la soberanía alimentaria por medio de 3 procesos: diversificación e integración de cultivos, por medio de prácticas agroecológicas, reducción de gases de efecto invernadero y programas de protección social. Yo estoy muy segura que sí hay mucha gente trabajando en esto. Estoy segura que sí hay gente trabajando en la soberanía alimentaria, pero hace falta mucho más. Entonces, bueno, sé que hay vínculos, o sea, que se está trabajando en vínculos entre ciudadanos y campo para cortar las distancias entre proveedor y consumidor. Además, sobre la importancia de, por ejemplo, ir a un supermercado grande y ver una fruta perfecta y comprarla porque está perfecta, pero no ir a la feria y comprar una fruta un poquillo dañadilla, con un daño superficial, porque ya no sea tan bonita.
ese tipo de cosas, o sea, como realmente crear un vínculo entre ciudadanos y campo, ciudades, o sea, ciudades y campo, ¿verdad? Para realmente entender que no tengo que comprarme todas las cosas perfectas porque estaríamos apoyando a sistemas extensivos llenos de agroinsumos y agroquímicos, ¿verdad? Bueno, también estamos aumentando la eficiencia por medio de mejoramiento genético en plantas y animales, sistemas agroforestales, eh, pastoreo racional Boisson, por ejemplo. Esto es algo de lo que estuve aprendiendo un poco y es como sistemas alternativos de producir carne o leche, porque es para ganado, pero bueno, también aves, también rumiantes menores, así, pero de una forma mucho más amigable con el ambiente. Entonces, en menos espacio producir más porque la población cada vez es más y cada vez es más lo que tenemos a las personas que hay que alimentar, pero el tamaño es, o sea, el espacio que tenemos es cada vez menor. Y bueno, y estamos trabajando en prácticas agroecológicas y sé que muchas personas están trabajando en esto, entonces sé que sí estamos haciendo algo por la soberanía alimentaria. Ahora, justo esta semana llegó el director ejecutivo de Fundecor y me dijo, vea, le traigo estos proyectos para que los lea. Y básicamente mi trabajo ha sido leer y leer y leer proyectos. Me encontré con un par de proyectos que me inspiraron. Y justo eso quiero hacer hoy. O sea, yo sé que tal vez podría venir aquí a hablarles de sistemas de producción para la soberanía alimentaria y hablarles sobre prácticas agroecológicas, sobre control biológico, sobre pastoreo racional Boisson, sobre sistemas agroforestales, sobre mejoramiento genético, sobre un montón de cosas. Pero al final lo que yo quiero es dejar un mensaje y que sirva de inspiración, no mi historia, ni lo que yo he vivido, sino personas que realmente están trabajando todos los días por lograr algo. Y, por ejemplo, este caso es un caso de una asociación de mujeres indígenas huetares de Zapatón, eso queda en Puriscal, y son 14 mujeres que hace 8 años están trabajando por tener sistemas productivos que aseguren, o sea, que tengan asegurado la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Ellas trabajan no solo para ellas, sino para sus hijas y para la comunidad. A mí este tipo de acciones me inspira, o sea, no es como que están trabajando hace un par de meses y ya lo dejaron votado, no, o sea, el proyecto realmente está ahí y llevan 8 años trabajando y hay gente como el MINAE, por ejemplo, el MAC, el PNUD, el programa de pequeñas donaciones, les está ayudando y les está colaborando porque han visto que sí se puede. Y este tipo de proyectos son los que a mí me mueven el corazón, me conmueven muchísimo y me dan ganas de seguir trabajando con mucha más pasión, con mucha más alma, con mucha más voluntad, porque sí están pasando cosas y sí está funcionando. Igual también leí sobre un proyecto de asociación, bueno, una asociación de desarrollo integral de Lagunilla en Jacó. Son 121 personas que están trabajando por tener huertas en sus casas y hacer un mercadito comunitario. O sea, a mí esas cosas en serio me inspiran y a mí me dan ganas de en serio transmitir el mensaje para que no solo nosotros estemos trabajando en eso, sino que muchísima gente más se involucre. Entonces, no sé, o sea, a mí me trajeron 24 proyectos y de los 24 proyectos, 17 están relacionados directamente con soberanía alimentaria y el resto están ligados de alguna u otra forma a soberanía alimentaria. Yo ahorita estoy trabajando con el cambio climático y tal vez ustedes me van a decir, pero eso no se relaciona tanto a soberanía alimentaria, pero sin la adaptación al cambio climático no vamos a lograr la soberanía alimentaria. O sea, las comunidades que más están viendo afectadas por cambio climático ya no tienen acceso a soberanía alimentaria porque cada vez las lluvias son más fuertes, los tiempos de sequía son peores, se está viendo afectado la producción, por ejemplo, de los peces, la pesca, digamos, y eso es la proteína que alimenta a las personas de más escasos recursos en muchos casos. Entonces, si no atacamos a los demás problemas que abarcan, no vamos a poder llegar a la soberanía alimentaria. Entonces,
yo quiero decirles a modo de conclusión que tal vez no hablé como sobre sistemas de producción de soberanía alimentaria en sí, pero yo quiero dejarles un mensaje y que se den cuenta que hay muchas personas que están trabajando, que hay muchas personas que les interesa el medio ambiente y hay muchas fundaciones a las que se les puede ayudar y que a mí me encantaría poder decir, yo me estoy comiendo esto porque decido y sé cómo lo pusieron, o sea, sé cómo me lo estoy comiendo y qué me estoy comiendo, o sea, y yo creo que no solo a mí me gustaría decir eso, sino que a todas las personas que están a mi alrededor también les gustaría. Entonces, bueno, por ese lado, esa es mi presentación. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias, Carla. Me parece que hay algunos comentarios en el chat. Y se dice, tan importante como es la soberanía alimentaria, es la seguridad alimentaria. ¿Podría la agroecología mitigar los efectos del cambio climático en relación a la soberanía alimentaria? Bueno, totalmente de acuerdo que tan importante es la soberanía alimentaria como la seguridad alimentaria. O sea, totalmente de acuerdo. Lo que yo creo es que, digamos, si la seguridad alimentaria es súper importante, o sea, el tener que comer todos los días es importante, creo que también es súper importante saber qué me estoy comiendo, ¿verdad? Entonces, pero sí, es igual de importante. Si lográramos las dos cosas sería perfecto. Y la agroecología, no sé si podríamos mitigar el efecto, pero sí podría ayudarnos a adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y yo creo que eso es eh, parte importante de lo que está haciendo la agroecología ahorita. Digamos, yo conozco gente que está trabajando con prácticas agroecológicas para poder darle un estilo de vida más sano al suelo, digamos, una duración más larga. Yo no sé, por ejemplo, en una piñera o, bueno, en monocultivos extensivos tenemos el monocultivo, se siembra la piña, por ejemplo, y la tenemos ahí por muchísimos años y le estamos gastando los recursos a ese suelo. Entonces, si logramos por medio de prácticas agroecológicas devolverle los nutrientes al suelo, o sea, prácticas agroecológicas me refiero a abonos verdes, mulch o abonos orgánicos, por medio de siembras de ciclos, preparación del lombricompost y demás, digamos. Si logramos hacer todas esas cosas, vamos a poder, o sea, yo sé que cambiar todo el sistema de producción de todo el mundo va a ser imposible, pero por medio de este tipo de acciones podríamos adaptarnos mejor al cambio climático, hacer que nuestro suelo se dure muchísimo más, que nos brinda mucho más, por más tiempo, más rentabilidad para poder seguir produciendo y nos podría ayudar a adaptarnos. Entonces, por ese lado, súper bien. Veo que hay una mano levantada, entonces. Dominique, y luego la pregunta del chat. Ok. Hola, primero muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante. La pregunta, no sé si se escucha bien. Mi pregunta es, ¿qué hacen en Fundecor? ¿Cómo a qué se dedican? Okay. Si es como a financiar este tipo de proyectos o si esto solo es como una sección. Eso es, gracias. Okay. Bueno, Fundecor es la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central. Fundecor es una fundación que está mucho más destinada a la parte de sistemas amigables con el ambiente, pero en la parte forestal. Ellos, por ejemplo, no sé si han escuchado sobre el pago por servicios ambientales, que es que un productor tenga una finca donde la divide en parte agro y en parte bosque, por ejemplo, y entonces FONAFIFO, que es una institución del Estado, le paga al productor para que conserve esa área boscosa. Entonces, Fundecor está monitoreando todo eso, además, entonces va a hacer mediciones de los árboles, de captura CO2 y demás. Y además de hacer esto, ahora Fundecor está involucrado en proyectos de cambio climático, en adaptación de cambio climático. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con proyectos para volvernos como, para tomar medidas para adaptarnos al cambio climático que no afecte tan drásticamente, no, o sea, al cantón en general y a donde tenemos proyectos, ¿verdad? Que se extiende un poco más de la cordillera volcánica central. Entonces, por ahí anda la labor de Fundecor. Fundecor tiene también cámaras de monitoreo, cámaras trampa de monitoreo de fauna y así. Entonces, realiza diversas cosas, pero sí es como más
de colaborar con los productores y ayudarles y darles asesorías y así. Eso es lo que está haciendo. Gracias. Entonces, Me parece que tenemos otra pregunta en el chat sobre la agricultura familiar sostenible. ¿Es más favorable que grandes extensiones de monocultivos? dependiendo para quién, ¿verdad? O sea, pues si es más favorable para el medio ambiente, totalmente. Es mucho más amigable con el ambiente tener agricultura familiar sostenible que grandes extensiones de monocultivos. Digamos, para que un sistema, para que un monocultivo se mantenga, necesitamos grandes aplicaciones de agroquímicos, o sea, fertilizantes, fungicidas, herbicidas y demás, que no le hacen nada bien al planeta con respecto a gases de efecto invernadero, por volatilización y demás, digamos. Entonces, ¿es más favorable para el medio ambiente? Sí. Lo que pasa es que los monocultivos son sistemas altamente rentables, entonces por eso es que existen y por eso es que se tienen, ¿verdad? Pero sí es mucho mejor la agricultura familiar sostenible. O los huertos comunitarios, no sé si han escuchado también, o sea, todo eso es válido. La siguiente pregunta es sobre cuánto aporta la soberanía alimentaria con la adaptación entre la huerta orgánica y una granja productiva. Ok, ¿cuánto aporta la soberanía? Sí, como lograr o sea, un balance, supongo. Claro, yo creo que es eso, digamos. O sea, yo tampoco vengo a decirles, produzcamos todo de forma orgánica, ¿verdad? Yo creo que es un equilibrio que si se lograra, o sea, que si se pudiera, sería genial. Pero también creo que, por ejemplo, si hay un productor y tiene una parcela de cacao y tiene vainilla y además tiene una huerta donde produce sus hortalizas y demás, ¿verdad? Yo creo que por medio de un equilibrio se podrían lograr las cosas. Si hay una plaga que está amenazando todo su cultivo y es de lo que depende económicamente, yo creo que es muy viable que aplique algún tipo de agroquímico, o sea, es alguna tecnología. Lo que pasa es que no estar en la aplicación de cada 15 días aplicar agroquímicos por prevención para no desmalezar o para ese tipo de cosas, ¿verdad? Me parece que Frederick tiene su mano levantada para hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Sí. Referente a la pregunta que se acaba de emitir, bueno, mi persona fue el que la realizó. Okay. Nosotros tenemos un proyecto familiar en la finca, ¿verdad? Es un tema agroecoturístico que se está trabajando. Estamos haciendo un cambio total de la producción que se mantiene en la finca y estamos adaptando espacios de huertas orgánicas, ¿verdad? Producción orgánica en frutales y demás, y en huerta orgánica, valga la redundancia, ¿verdad? Y también estamos tratando de adaptar los espacios de diferentes especies de granja para que nos puedan aportar dentro de la misma línea orgánica que llevamos, ¿verdad? Tomando en cuenta eso, línea orgánica que se está trabajando y tomando en cuenta lo que usted está conversando, ¿verdad? Ok, sí, buenísimo. Eso es parte de los cierres de ciclo, se llaman, que es aprovechar todos los nutrientes. Entonces, por ejemplo, si tenemos una granja productiva de lo que sea, podemos, por ejemplo, si tuviéramos gallinas, podemos producir gallinaza y abonar nuestros cultivos y así. Entonces, claro, eso se llaman cierres de ciclos y son súper válidos, súper buenos. Y también estamos apoyando de alguna forma u otra una huerta orgánica que nos va a contribuir a una soberanía alimentaria. Perfecto, muchas gracias. Ahora hay una pregunta sobre cómo podemos contribuir desde nuestra casa a la seguridad alimentaria. Yo creo que hay que tener en cuenta varios factores. Uno, si vivo en campo, si vivo en ciudad, ¿verdad? Y dos, bueno, vamos a empezar por ahí, digamos. Si yo vivo en campo, por ejemplo, y tengo el espacio para tener una huerta, eso va a contribuir a la soberanía alimentaria. Si yo vivo en campo también y no tengo espacio en mi casa, pero sé que la municipalidad tiene un área o alguien tiene un área que puede aprovecharse para una huerta comunitaria y hacer luego un mercadito comunitario, o sea, eso es parte de, digamos, involucrarse. Hay gobiernos locales trabajando en esto, entonces si se puede, digamos, trabajar, que si yo vivo por ejemplo, yo estoy viviendo en Sarapiquí y, y digamos, si aquí hay una huerta, o sea, si no hay una huerta comunitaria, si yo no tengo espacio en mi apartamento para tener una huerta,
Entonces yo puedo ir a la municipalidad o por ejemplo Fundecor o por ejemplo sé que el MAC también está motivando como a la gente a que hayan huertas comunitarias. Entonces, eso sería, o sea, ir, aportar, trabajar en la huerta, ganarme lo que me estoy comiendo porque lo estoy trabajando y además sé cómo o sea, sé cómo eso creció y cómo lo produjeron, ¿verdad? Bueno, ese es en el caso de que usted viva en zona más de campo. También si usted vive en ciudad, ¿verdad? Y no tenemos a veces el espacio, hay formas de que, por ejemplo, yo podría ir a una feria del agricultor. Sé que en muchos casos hay intermediarios y el trato no es justo, pero también sé que en muchos otros casos sí hay productores vendiendo sus productos ahí directamente. Entonces, siento que hay que ser como más conscientes a la hora de realizar una compra. Entonces, si desde mi casa en Alajuela, por ejemplo, yo quiero contribuir a la seguridad alimentaria, acercarme a los productores, ir un toquecito, no sé, a Cartago y comprar hortalizas o así, digamos. O sea, como acercaron más el productor y el consumidor para apoyar de alguna forma la soberanía alimentaria. Pues tenemos una última pregunta sobre la diversificación de alimentos que se exportan. ¿Podría ayudar a la transformación de los monocultivos a un sistema de producción más diverso? Si esta situación podría ser más viable. Yo creo que es muy difícil. O sea, por ejemplo, la mayoría de la piña que se produce en Costa Rica se va para España, ¿verdad? Y también el banano que se produce en Costa Rica en muchas ocasiones se va para Estados Unidos, por ejemplo. Si hubieran más productos que se estuvieran exportando, igual habrían grandes monocultivos extensivos de un solo producto, porque la gente que tiene el poder está haciendo esas cosas. Entonces, yo no creo, o sea, si digamos, si una persona con poder diversificara su finca, claro que sí estaría contribuyendo, pero que la demanda, digamos, del mercado nos esté diversificando, no creo que eso sea como algo que nos ayude a que la gente cambie y no deje de producir en monocultivos. Perfecto. No sé si alguien más tiene algún comentario. A mí nada más me gustaría hacer una conclusión y hacer alusión a Wangari Maathai, que ella fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2004. Y en realidad es toda una inspiración y ella tiene una frase que dice que son las pequeñas acciones que hacen los ciudadanos lo que hará la diferencia. Y creo que de eso se trata la soberanía alimentaria, de que replanteemos nuestras prácticas de consumo, que tengamos esta memoria económica del postconsumo, de replantear qué es, no solo qué es lo que estamos consumiendo, sino cómo podemos además con lo que consumimos dignificar la vida de las personas productoras. Y pues eso sería. No sé si hay alguna conclusión de parte de Raquel. Hola, para contarles, bueno, primero que mañana vamos a tener el primer huerto comunal de la comisión de este año. Con respecto a lo que dijo Carla, de las mujeres indígenas huertaras, nosotros les vamos a poner a nuestro huerto Pixtoro, porque Pixtoro fue el último rey que estuvo en esta zona y le pusimos ese nombre también al proyecto en general, para reivindicar realmente, porque son nombres que se han perdido, son nombres que ya ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces nos parecía justo que se nombrara por ellos. Entonces, para extenderles una invitación, y también gracias a Carla por enseñarle a las personas lo importante que son este tipo de proyectos. Sí, eso es para el huerto, la huerta comunitaria que vamos a tener, en la que la idea es justamente implantar y terminar con el cierre de reflexión de esta Semana Clima, en conmemoración del Día Mundial del Ambiente, replantear en realidad nuestras prácticas de consumo. Así que agradecer nuevamente la participación de Carla, que ha sido absolutamente enriquecedora y hemos aprendido mucho sobre estos proyectos y cómo podemos nosotros también contribuir desde casa. No, más bien, muchísimas gracias por la invitación.